Sherina, doctora Sherina Feliciano Santos. Por favor, te invitamos. A hard act to follow, honestamente. Sí. No Gracias, Sherina. Sí, vamos. Ponerte de pie como una taina. Yo iba a decir algo diferente, pero me voy a ir con otro tipo de emoción y otro camino. Ay, en el momento cuando la pensión, vamos. He estado pensando mucho en las abuelas. Mi abuelita, Pérez Quiñones, también de San Sebastián, el barrio Aterriba, murió ayer. Recibí la noticia cuando estaba tomando un café con Anaka, con la abuela Shashira y con Brenda. Y me puse a pensar, porque pues este tipo de ocasión es ocasión de reflexión también. Y mi abuelita estaba un poco celosa de Shashira. Ya sabía que no te iba. Shashira y Yarey fueron a mi casa en una ocasión. Estábamos, creo que en el Festival de la China, y paramos en casa para comer arroz, habichuelas, creo que había tostones, la comida típica. Y mi abuelita baja, ella vivía, yo crecí con mi abuelita, vivía encima de nosotros. Y mi abuelita me preguntó, ¿por qué tú estás pasando tanto tiempo con ella? Y yo le expliqué que, pues, abuelita, este es mi estudio, que estoy haciendo para mi tesis doctoral, y pues estoy aprendiendo de las cuestiones indígenas con ella, que pues tú sabes que aprendí de esta cuestión y pues, quería escribir sobre ello. Me dice, ¿pero qué estás aprendiendo? Yo le digo, pues abuelita, ahora mismo Shashira me está enseñando a hacer casabe. Porque cuando yo le dije de mi tema doctoral, Shashira me puso a cocinar. No era sobre la cocina. Y mi abuela me dice, pues si yo sé hacer casabe, tú me hubieses preguntado, yo te decía. Y yo le dije, pues tú nunca me dijiste. Y ella dice, pues tú nunca me preguntaste. Y pensé en eso, y en el momento sé que eso me dio como casco, porque yo no, de verdad que no sabía que abuelita sabía hacer casabe, y ella simplemente se lo hacía a mi abuelo, no me lo hacía a mí. Ella pensaba que pues a mí me gusta el pan de sándwich, marca Holson. Y me puse a pensar ayer que otras cosas no le pregunté a mi abuelita. ¿A qué otras cosas que quizás ella me contó yo no le hice mucho caso? Y pensé en mi otra abuela. Ella se murió en el 2014. El nombre de ella era Adela Santiago González y ella era del barrio La Esperanza en Vieques. Y el pasado de ella todavía es un libro que se va descubriendo. Yo no conozco todo sobre ella. El nombre de ella es los apellidos de su mamá, porque ella no fue reconocida, ella era hija ilegítima. Y nosotros ni sabíamos el nombre de él, yo no sabía mucho nada de él, y no fue hasta que empecé mis estudios doctorales, que empecé a interesarme en este tema y me puse a mirar cosas de genealogía, que le pregunté a mami, oye, ¿tú sabes el nombre de tu abuelo, mi bisabuelo? Dice, sí. Me dice el nombre, no lo voy a compartir porque pues, no fue reconocida y bueno, no voy a reconocer. Él me dice el nombre y lo busqué. Y pues seguí mirando y pues tú sabes, en Puerto Rico la cuestión de la genealogía es cosa, no es ciencia, es arte porque no todo está escrito. Y pues aprendí un poco de él, que él tenía familia de Guadalupe, de Portugal, todas estas cosas. Y yo digo, pues mira, yo no sabía nada de eso. Y le pregunto a mami. Y ella le pregunta a abuela Adela, porque abuela Adela era un libro cerrado. Aquí hay una que la conoció, era abuela, no era mi abuelita. La quería igual, pero era abuela. Y ella dice, bueno, sí, eso a él le decía en el francés, él hablaba francés y se iba descubriendo, pero ella no me contaba.
Tampoco sabía mucho de las historias de ella, a ella le dolían. No eran cuestión que ella necesariamente quería compartir. Y esto fue como hace 10 años. Ella brevemente comentó y ahí se fue. Y cuando ella murió también me pregunté cuántas historias no conoceré, cuántas historias no pregunté, cuántas historias no le hice caso. Cuando vine al contexto de esta investigación, me puse a pensar mucho en estos intercambios entre mi abuela, Adela y yo, y ayer, pues entre yo y mi abuelita Esther. Y me pregunto sobre qué conocimientos de nuestra familia tenían que se fueron con ellas. Si no hubiese sabido el nombre, si no se me hubiese ocurrido aquel día por curiosidad preguntar el nombre de mi bisabuelo, una vez ellas se fueran, ¿hubiese podido recuperar esa información? No está escrito en ningún libro, no va a estar escrito en ningún archivo, no lo voy a encontrar en ningún censo. Y aún con este conocimiento que tengo, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hago con esos conocimientos? ¿Qué parte de mí se van a volver? ¿Soy de pronto alguien que voy a investigar Guadalupe o Portugal? Esas son las historias que no se compartieron conmigo. En casa eran súper viequenses, en parte de casa de mami, fuera la marina, los stickers, todo ese tipo de cosas. Y eso pues sí se quedó porque eran las historias que se me contaban, las que escuché, las que se me quedaron. Y hay más a esa historia. Adela vivió en Santa Cruz, como muchos viequenses. Se fue por las cuestiones económicas. Igual mi papá se mudó a Chicago por las cuestiones económicas de San Sebastián. Volvieron al fin y al cabo, pero esas han sido movidas que también reflejan la historia económica, política, social de la isla. No son decisiones que la gente necesariamente tomó porque las quería tomar, eran decisiones que se tomaron por ellas y que crecieron con ellas e intentan tener sentido de ellas. Y me di cuenta que a través de estas historias que se me han dicho, que estoy intentando recuperar en mis memorias, me ayudan a hacerme tener sentido de mi lugar en el mundo y de los pasos que voy a tomar. Pero me pongo a pensar cuántos otros boricuas o dominicanos o cubanos o haitianos o jamaiquinos le han contado esas historias y quienes dicen las voy a escuchar, quienes dicen voy a hacer más preguntas o quienes dicen esas son lo que eran de mi abuela. No le voy a hacer caso. Eso no es lo que leí en los libros. ¿Y cómo se entienden esas personas? Y realmente no lo sé y no lo puedo predecir y yo no puedo forzar a nadie a pensar de un modo u otro, pero puedo traer esa sensitividad y esa empatía en el modo en que escucho, los modos que la gente escucha sus historias y hacen o tienen el momento de darle espacio a sus abuelos y los cuentos que le dicen y las preguntas que le hacen. Esta reflexión fue parte de por qué llegué a encaminarme a los estudios de los cuentos y las historias y los modos de hablar y comunicar de los taínos. Y voy a admitir, cuando primero en el 2005 estaba en el museo y estaba viendo lo que está la Sandra Culián Torres, los taínos, como que el escepticismo, yo también fui escéptica. No fueron las historias que yo decidí en aquel momento escuchar, no son las historias que se me contaron, no fueron las preguntas que yo hice. Y cuando lo vi, yo dije, wow, y llamé a esta mujer aquí, que es una amiga mía, Anel, y le dije, ¿tú has escuchado esto de los taínos? Y estaba escéptica y fui a la universidad y hablé con una profesora mía que se volvió la que me guió en el camino académico y ella también estudiaba las cuestiones indígenas y es indígena también y me dice, ¿tú sabes que eso es lo que dicen de los grupos aquí en Estados Unidos? Que no existimos. Y eso lo has aprendido tú también, que eso es un modo de pensar colonial, que eso es un modo de pensar no complicado, porque estás haciendo lo mismo a tu propia gente. Y eso me puso a pensar. Yo dije, wow, yo estoy aprendiendo todos estos conceptos grandes, descolonización, hegemonía, ideología, y las critico para otra gente. Pero cuando viene a lo mío, las gringo las puestas. Y ahí nació ese proyecto para mí. En realidad no empezó, y soy honesta, con identificación. Empezó con empatía. Empezó
con escuchar las historias y decir, del mismo modo que quiero escuchar las historias de mis propias abuelas, que quiero darle espacio a esos modos de entender que no son igual que en los libros, a esos modos de ver el mundo que quizás conectan formas de evidencia que no son lo que se me están enseñando en el salón de clase, historias que no las voy a ver reflejadas, porque como siendo alguien que creció más en el campo, muchas veces aún así cosas generales no las veo reflejadas en las historias generales, no se escribían desde esa perspectiva, se escribían de una perspectiva bastante delimitada de unas personas que ven el mundo a su modo, y eso era lo que escribían y no necesariamente estaban en comunicación con la gente en los campos. Así que empecé el estudio en el 2006 y continué entrevistando, pasando tiempo con organizaciones taínas, hablando con personas, y me di cuenta que los modos de ver de ellos del mundo, de muchos de los taínos, no eran compatibles con los modos de hacer historia que había aprendido en las escuelas. Y me di cuenta que hay una temporalidad también. Mucha gente siempre me pregunta por qué es que se vienen a movilizar en los 60, 70 públicamente. Y yo trato de siempre ver como dos contestaciones. Cuando hablaba con mucha de la gente en los campos o en las ciudades, había taínos por todas partes, mucha de la gente me decía, estas historias de mis abuelas, yo les hice caso y las mantenía y las pasaba. Pero cuando viene el momento y uno tiene que pensar qué está pasando históricamente en Puerto Rico, qué está pasando en los 50 y 60. Se viene a incorporar a Puerto Rico como parte del ELA y con eso vienen unos proyectos como DIVEDCO, vienen unos proyectos como Educación de Comunidad, que están también en esos momentos tratando de consolidar una identidad puertorriqueña basada en un modo de entender las tres partes, las tres raíces, pero que las raíces están jerarquizadas de un modo específico. Están jerarquizadas de modo que uno ve lo español como no marcado, lo africano se reconoce pero se trivializa, se banaliza, y lo indígena se extingue y se celebra. Y al uno tener esa ideología, que es por la que se forma mucho de este modo de puertorriqueñidad, sí se celebraba en muchos contextos lo indígena, pero también dependía de la extinción de una narrativa que no reconoce a nadie poder tomar esa posición. Eso no es tan diferente de lo que pasa en muchos sitios con grupos indígenas. Es una narrativa bastante común de la formación nacional. Al ver eso me puse a pensar de qué modos ver que los centros ceremoniales se vuelven parques, ver que se vuelven lugares de estudio arqueológico, coincide con esta movilización que uno ve en términos políticos de visibilizarse como un grupo político fuera de la especificidad de pasar ciertas tradiciones. Así que cuando pienso en el movimiento indígena y esos comienzos, siento que uno puede ver estos movimientos como parte de ello. Pero parte de ello también son las personas como ustedes que decidieron escuchar a sus abuelas, escuchar a sus abuelos y decir, esto le voy a poner un poquito de caso y voy a seguir haciendo preguntas. Gracias. Wow. Gracias, Caterina. Presidente.